Hola. ¿Qué tal, grupo de primero? ¿Cómo les va? Espero que estén todos bien. Y volvemos a encontrarnos de esta manera, con este encuadre. Título de la clase de hoy, justamente, encuadre. ¿Y qué nos dice la palabra antes de empezar a pensar lo que dice la psicología social o cómo lo considera nuestra área de trabajo? El encuadre. Encuadre. Dentro de un cuadro, de un marco. Bien, vamos a ver cómo lo ve nuestra psicología social. Bueno, dice, encuadre, normas de funcionamiento. Vamos a desglosarlo a ver de qué se trata. Según Blecher, uno de los autores que van a ver ustedes durante la carrera, dice que es un conjunto de condiciones constantes dentro de las cuales se va a desarrollar el proceso. Hay una palabra que está subrayada, ¿sí? Conjunto de condiciones constantes. Quiere decir que siempre tienen que estar, ¿sí? Dentro de las cuales se va a desarrollar el proceso. Bien, sigamos. Acá tenemos dos palabras que están en otro color, justamente para resaltarlas, que dice figura y fondo. Figura, proceso, movilidad, variación. Es decir, lo que puede ir cambiando, ese proceso justamente, puede ir cambiando dentro de ese marco. Y el no proceso son las constantes, es decir, lo que siempre tiene que poder continuar, siempre tiene que estar estables para que se pueda realizar ese proceso, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las constantes? Piensen en ustedes como grupo. Bueno, el grupo de los jueves tuvo un poquito más de oportunidad de encontrarse juntos. El grupo de los sábados tuvo una sola oportunidad. Pero en esta cuestión de la cuarentena hubo cambios. Vamos a ver qué nombre le damos a esos cambios, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son las constantes que tienen que estar para que realmente esté ese encuadre? Constantes espaciales, o sea, constantes de espacio, tiempo y funcionales. Constantes espaciales, temporales y funcionales. ¿Cuáles son las constantes espaciales? Cuando ustedes estaban en la escuela, el espacio físico, el aula, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es lo espacial? Bueno, lo espacial es bien amplio en este momento. Vamos a ver cuál sería lo espacial. Lo espacial lo podemos considerar como ese grupo que armamos en ese tiempo o en esa forma, sea por Facebook, sea por WhatsApp, sea por Zoom, por la plataforma que se haya elegido. Temporales. ¿A qué hora comienzan? ¿A qué hora terminan? Cuando estaban en la escuela era lo mismo. Sabían que había un horario de comienzo, que si Dios quiere lo vamos a continuar. Horario de comienzo de las clases, horario de cierre del día de trabajo, recreo en el medio, el mismo tiempo entre clase teórica y grupo operativo. Esas serían las temporales. Y las funcionales, ¿cuáles serían? Lo que pasa durante ese proceso. Bien, ¿qué es el encuadre entonces? ¿Para qué sirve el encuadre? Función de sostén y continencia. Sostén y continencia. Nos pasó cuando tuvimos que dejar ese encuadre en la escuela. Nos pasó que nos desorientamos, no sabíamos cómo íbamos a continuar, estábamos algunos con algún tipo de reacción en el sentido de decir, no, así no podemos seguir, otros esperanzados que bueno, le vamos a encontrar la forma, pero se nos movió el piso, ¿sí? A todos, en todos los aspectos.
Entonces, encuadre, funciones de sostén y continencia. Sostén, es decir, nos sentíamos contenidos, nos sentíamos en el espacio físico, horario, día, que nos encontrábamos en la escuela, contenido, sostén. Y miren que yo estoy haciendo este gesto, ¿no? Este gesto de encerrar, de contener justamente las manos, ¿sí? Porque eso es lo que nos da el encuadre. Bien, entonces, encuadre, función de sostén y continencia es el fondo. Es decir, nosotros en ese espacio físico, en ese horario, en ese día de cursada, de encuentro, nos reuníamos y nos vamos a seguir reuniendo y nos seguimos reuniendo, pero desde otro lugar, desde otro encuadre. Y ese es el fondo, ¿sí? Que nos permitía hacer la tarea, sea cual sea la tarea que teníamos que hacer en ese día, y sin pensar en lo que nos estaba rodeando. Bien. ¿Qué pasa? ¿Para qué sirve este encuadre? Dice, encuadre, interferencias reducidas al máximo. ¿Nos acostumbramos a escuchar los bomberos? Sí. Acostumbramos a escuchar los ruidos de las puertas, a lo mejor que se abrían o cerraban, de la escuela, o voces fuera del aula. Sí, nos acostumbramos y sin embargo no salíamos de lo que estábamos haciendo dentro del aula. Interferencias reducidas al máximo. Esto nos da el encuadre. ¿Qué nos da? Seguridad psicológica que absorbe ansiedades. Ustedes están en tarea, esa palabra que también la conocemos, ya estaban posicionados en la tarea, y todo lo que sucedía fuera de ese espacio, otros alumnos en otras aulas, o lo que fuera, los sonidos de la calle, estaban reducidos al máximo porque estábamos contenidos en esa seguridad psicológica que nos da estar dentro de ese encuadre. Estamos hablando de la escuela. La palabra encuadre sirve para todos los espacios, ¿sí? Todos los espacios de trabajo, de casa, de lo que fuera. Pero acá nos vamos a referir exclusivamente a lo que tiene que ver con una escuela de formación de psicólogos sociales, que es la que ustedes están. ¿Cuáles son los destinatarios, ¿sí? De ese encuadre, de esa seguridad psicológica y todo lo que acabamos de decir? Los destinatarios son los integrantes del grupo, el equipo de coordinación, que puede ser un coordinador, como tienen ustedes, o pueden ser un coordinador y un observador o dos observadores, que ya vamos a ver de qué se trata, alguna de las funciones justamente. Ahora, el equipo de coordinación, el que es el coordinador en el caso de ustedes, que enuncia el encuadre. ¿Qué es eso de que enuncia el encuadre? A ver. Ustedes entran al aula, van llegando de a poco, se van integrando al aula, algunos se quedan un ratito afuera, si está lindo el tiempo nos quedamos en el parque, nos sentamos en ese pequeño espacio de living exterior que tenemos, charlamos con los compañeros, vamos al aula. Y llega la coordinadora. Muchas veces, para poder empezar la clase, a ver, piensen, no solamente llega la coordinadora, sino que nos indica que está por empezar la clase, que ya cada uno tiene que estar con su grupo. La campanita, la campanita que tenemos en la escuela que nos va marcando también ese encuadre. Entonces, el coordinador enuncia el encuadre, listo. Estamos sentados, pero falta el coordinador, todavía no entró al aula. Cuando entra el coordinador al aula, significa que ya estamos en tarea, ya estamos en el lugar de trabajo,
Ya estamos preparados para la acción, preparados para poder trabajar, ¿sí? Si estamos, como lo hacemos en nuestra escuela, primero la teoría y después el grupo operativo, bueno, llega la coordinadora, ya se instituyó el encuadre, llega el profesor y ahí comenzamos con la dinámica de ese encuadre, ¿no? Bien. Otro de los autores, antes nombramos a uno, ahora vamos a nombrar a otro, que es Didier Ancier, que él dice que el encuadre tiene reglas divalentes. ¿Qué es la palabra divalente? Saben que ustedes, que a mí me gusta buscarle la etimología a las palabras porque nos ayuda a entender las palabras nuevas que nunca vimos. Divalentes. Valentes, de valor. Divalente. Dos. Entonces, divalente marca el terreno de lo posible y marca el terreno de lo prohibido. Vamos de nuevo. Entonces, son divalentes. Marca lo que se puede y lo que no se puede. Lo divalente. El terreno de lo permitido, de lo que se puede y de lo que no se puede o no se debe hacer dentro de ese encuadre. Por ejemplo, no se debe llegar fuera de horario. Suele pasar porque todos ustedes, o por cuestiones de familia, de trabajo, llegan más tarde. Y muchas veces la coordinadora que dice, o ustedes mismos, compañeros del grupo, bueno, llegó fulanita más tarde y se rompió el encuadre. ¿Por qué? Porque hubo algo que movilizó, que no era lo esperable, porque ya estaban en tarea. Entonces se modificó, bueno, vuelve a establecerse, a restablecerse ese encuadre. Pero mientras tanto hay algo que está perturbando, ¿sí? Porque acá hablábamos de que el encuadre eran las interferencias reducidas al máximo. A mí no me importaba Jack o los alumnos o al profesor, el coordinador, lo que estaba pasando afuera. Yo estoy concentrado en lo que pasa acá. Este es mi encuadre, esta es mi tarea, estoy en el aula, ¿sí? Trabajando. Lo teórico o el grupo operativo. Entonces, Ancier dice que es divalente las reglas. Y Blecher, otro de los autores, dice que el encuadre, cuando está, es mudo. Y yo agregué, cuando no está, habla. ¿Qué es eso? No habla ni está mudo, no es una persona. Pero ¿de qué estamos hablando? Cuando todo nos hacemos la costumbre de una rutina, no nos damos cuenta de la rutina. Seguimos con la rutina, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que, vamos a suponer, yo hago todos los días el mismo camino para tomar mi colectivo para ir a trabajar, por ejemplo. Bueno, hago todos los días ese camino y llego a la parada del colectivo a tomar el colectivo. Pero un día salgo de casa pensando de que necesito un kiosco, porque quiero comprar, no sé, una golosina antes de subir al colectivo. Y busco en ese camino un kiosco. Y por ahí lo encuentro y digo, ay, pero yo nunca lo vi. Ah, ¿por qué? Porque mi encuadre, ¿cuál era? Salir de casa con los minutos contados, llegar a la parada del colectivo, que sabía que hora llegaba, tomar el colectivo y poder hacer el transbordo o llegar a mi destino, ¿sí? Entonces, eso que me cambió, esa interferencia, en este caso, en mi cabeza, me hizo descubrir que había algo que yo no había visto nunca porque no lo precisaba, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué dice Blecher? Encuadre. Cuando está, es mudo. Yo voy derecho a mi rutina, ¿sí? Cuando no está, porque yo estoy buscando algo, en este caso el kiosco, y me paro unos minutos, ahí me doy cuenta, primero que está el kiosco, y seguro que segundo, que es probable que si salí en el mismo horario pierda el colectivo.
¿sí? Pierda ese colectivo. Bien. Acá hay una pregunta interesante para hacernos. ¿En qué momento justamente, cuándo pasa el encuadre de fondo a figura? ¿Qué es fondo? Cuando me contiene. Y no me doy cuenta que todas las veces, por ejemplo, que voy a la escuela, que voy a clases, el mismo encuadre. Misma hora, el mismo momento que toca la campanita para el recreo, bueno, todo ese que estábamos hablando. Entonces, ¿cuándo pasa ese encuadre de ese fondo que me contiene a figura? Que me dice acá, me desestabilicé, no desestabilizamos el grupo, ¿no? Porque hay algo que se movió, que cambió. Cuando está amenazado, dice, amenazado es una palabra a lo mejor muy fuerte, lo puse porque así es como lo van a encontrar ustedes en el módulo, pero cuando está amenazado, cuando hay algo distinto, cuando hay algo que me desestructura, que me hace que salga de esa rutina, ¿no? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, decíamos antes, entra un alumno o dos alumnos encima, uno un tiempo y otro tiempo. Y entonces nos desorganizamos, empezamos a mirar toda la puerta, a ver que se acomode, que las sillas se mueven, que el alumno dice, ay, perdón, llegué más tarde, el profesor tiene que hacer un momentito de silencio para que se puedan acomodar, y es como que nos movilizamos todos, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace el coordinador? Restablece el orden, restablece el encuadre, con una frase a lo mejor. Bueno, chicas, ya están, fulanita y menganita que llegaron, ya están acomodadas. Bueno, seguimos. Y eso vuelve a ser el encuadre de primero por el cual teníamos que seguir trabajando. ¿Cuál es el objetivo del encuadre? Dice, objetivo, meta, tarea, acción. A ver, ¿el objetivo cuál es? Llegar, en este caso, al final de la jornada de trabajo, o llegar a, no sé, al fin de año aprobando todos los trabajos prácticos y todas las tareas que hay que hacer. ¿Y la tarea cuál es? La tarea es lo que nos lleva a esta meta, ¿no es cierto? Siempre dentro de ese encuadre, vamos a decir una palabra más común, dentro de esa rutina, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar ahora lo que nos pasa con esto de la pandemia, cuántas cosas de ese encuadre se nos rompieron, yo diría casi todas, ¿no? Y nos fuimos de a poco acomodando de nuevo, pero a algunos les costó más, a otros nos habrá costado menos o no sé. Pero ese salir de ese encuadre, de esa rutina, de esos horarios, de los chicos a la escuela, de nosotros a trabajar afuera, bueno, los horarios del almuerzo, de la cena, de las tareas, de las compras, de todo nos cambió. Bien, entonces ese encuadre nuevo, o ese momento nuevo, desestabiliza, es lo que decíamos antes en cuanto a esta cuestión psicológica que hace que algunos lo tomen como algo depresivo, o creativo también, mirando desde el aspecto de la resiliencia, ¿no? Bueno, a ver, hay que salir, no estamos trabajando, pero algo hay que inventar para seguir. Bueno, entonces, pero ese encuadre que teníamos de vida se nos cambió de un día para otro, ¿sí? Entonces, la tarea es la acción, seguir adelante de alguna otra manera con otro encuadre, pero todo eso que nos desestabiliza cuesta volver al rumbo, ¿no? Bien, bueno, fíjense ustedes. Acá como ejemplo de lo que significa el encuadre en la escuela, en la carrera de psicología social,
está algo que ustedes van, o una tarea, una función, vamos a hablarlo con la palabra adecuada, una función de la cual ustedes el año próximo, en segundo, van a aprender y van a poner en práctica, ¿sí? Siguiendo obviamente con la teoría que vamos a seguir viendo hasta tercero y sumando información y formación para la tarea que es el objetivo final, la meta, que es ser psicólogo social. Bien, entonces, el año próximo ustedes van a aprender a hacer la tarea de observador. Observador es el primer paso para la otra tarea fundamental que es ser psicólogo social. Cuando ustedes sean psicólogos sociales van a poder ejercer las dos tareas, las dos funciones, observador de un grupo y coordinador, psicólogo social, de otro grupo, cuando pueden trabajar en equipo, y ya lo vamos a ver paso a paso. Bueno, ¿cómo es ese encuadre de la función observador que ustedes van a ver el año próximo? ¿Por qué se ve ahora? Porque es un ejemplo, ¿por qué lo estamos viendo en la clase de encuadre? Porque ustedes a lo mejor pensarán, bueno, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Tiene todo que ver, no mucho, todo. Porque es el ejemplo más próximo que ustedes tienen de lo que significa el encuadre dentro de la carrera. Bien, entonces, alumnos de segundo año, observador, una función que tiene normas. Entonces, ¿cuáles son las distintas canchas, se llama así, distintas canchas donde el observador va a poder trabajar? El grupo observado, es decir, ustedes van a ir a observar un grupo, primero va a ser el grupo de pertenencia, el grupo de ustedes, de compañeros, después van a ir a otros grupos de la escuela a observar. Bien, todo esto todo lo que vamos a ver tiene un encuadre establecido, por eso lo ponemos como ejemplo. Grupo observado. El objetivo, reconocer estructuras y procesos del grupo. Es decir, a eso van ustedes como observador. La tarea, presencia en cada teórico, tiene que estar en cada teórico, y registro de la crónica. Ese es dentro del grupo, por eso hablamos de cancha. ¿Cuál es la primera cancha que es donde ustedes van a ir? A observar a un grupo de trabajo dentro de la escuela. Ahora como práctica. Luego van a observar cualquier grupo del cual ustedes formen parte del equipo de coordinación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese objetivo? Cuando vamos a esa primera cancha, reconocer estructuras y procesos del grupo. Ese es el objetivo. ¿Cuál es la tarea? La presencia en cada teórico. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener observadores este año de otros grupos, cuando volvamos a la escuela, obviamente. Entonces, ahí van a ver en vivo y en directo cuál es la tarea que hacen mientras ustedes están en el aula ese observador. Tarea, presencia en cada teórico, tiene que estar presente en el teórico y en el grupo operativo, el observador. Y registrar todo lo que se va hablando, todo lo que se va diciendo, para luego hacer una lectura y un ordenamiento de lo que se observó. Esa es la primera cancha, el grupo observado. Segunda cancha. Se reúne con el equipo. ¿Quién es el equipo? El coordinador, y si hay dos observadores, los dos observadores. 3 serían. Entonces, ¿qué se hace en esa reunión de equipo? Dice, procesamiento, descriptivos e hipótesis. Todo esto es el encuadre de la tarea del observador. Por eso hablamos de esto acá. Bien, reunión de equipo. Se reúne el coordinador de ese equipo que fueron a observar y el observador o los observadores, y se lee esa crónica, que es anotar todo lo que se dijo, quién lo dijo, todo lo que ustedes escucharon y vieron, siendo objetivos. Otra cuestión que tiene que ver dentro de ese encuadre. ¿Para qué?
Para hacer una hipótesis de trabajo, ¿qué es una hipótesis? Es un pensamiento a priori, es un juicio a priori. ¿Qué significa? ¿Vieron cuando nosotros decimos, a mí me parece que, opinamos? Bueno, es un juicio a priori. Yo no estoy segura si es eso lo que pasó, si es eso lo que está pasando en el grupo, pero por lo que observé, a mí me parece que, esa es la hipótesis. Entonces, con los, o el coordinador, mejor dicho, y los observadores, hacemos un análisis de los datos y con el coordinador se piensan qué nuevas estrategias hay que hacer para seguir coordinando ese grupo. Dice, estrategias para el coordinador. Bien, la otra cancha es el grupo de pertenencia. Es decir, yo voy a pensar con mi compañero, si observamos dos, o inclusive puede ser con los otros compañeros de grupo o de la escuela. Dice, grupo de pertenencia, articulación teórica práctica. Estamos poniendo en acción lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Si ustedes vieron teoría de los grupos, bueno, van a ver muchos más, ¿no? Teoría de la comunicación, que ya vieron. Todo lo que fuimos poniendo, lo que vimos y asimilamos y tenemos para nosotros ya incorporados, la teoría, por supuesto cuando estén en segundo van a hacer mucha más, lo van a poner en la cancha, lo van a decir, bueno, me acuerdo que cuando vimos comunicación, qué pasaba con lo postural, qué pasaba con el tono de voz, qué pasaba, y ponemos en la práctica la teoría que aprendimos. Bien, todo esto, y vamos a seguir por supuesto, es el encuadre de la tarea del coordinador. ¿Y qué pasa cuando nosotros vamos a observar? ¿Qué nos pasa, mejor dicho? También parte del encuadre. Dice el grupo que observamos. Impacto y objeto. En observación, grupo es la instancia de impacto. ¿Por qué? Porque yo, con mi presencia dentro del aula, donde voy a ir a observar, donde voy a estar en una silla, sentadito, anotando todo, sin hablar con nadie, nada más que registrando, me van a jugar las emociones, mis emociones. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que se están trabajando en ese grupo que me pueden atravesar, que me pueden haber pasado cosas parecidas o que a veces hasta tenemos ganas de intervenir, de hablar, ¿no? Pero con el encuadre de lo que es la función observador no me lo permite. Entonces, ahí, juego de emociones, instrumental, resonancia, por lo que decía recién, la propia experiencia, y al mismo tiempo puede ser obstaculizante, porque es como me trabo, no puedo seguir con la tarea que tengo que hacer, ¿no? Puede ser una instancia de miedo, de ser invadido por los otros que me miran, a ver qué estoy haciendo en ese espacio. Esa es lo que habla esa instancia de impacto, ¿no? Entonces, la mejor manera, y ahí llegamos al principio, de poder seguir con la tarea de observador es aferrarnos al encuadre. Aferrarse al encuadre. ¿Qué quiere decir? Bien, yo sé que el observador tiene que estar en el espacio, ocupo un espacio en el aula que estoy observando, o en el espacio físico donde estoy como observador. Me aferro a qué? A mi cuaderno, a mi lapicera, que nunca me falte 2 o 3 lapiceras por las dudas, que no puedo pedirle a nadie que me preste. Escribo todo lo que voy escuchando sin ser subjetivo. Es decir, yo escribo lo que veo y lo que escucho.
pero no puedo pasarlo por mi emoción, porque estaríamos fuera de ese encuadre. ¿Qué significa pasarlo por mi emoción o mi subjetividad? Decir, no sé, fulanita está enojada. Yo no sé si está enojada, ¿sí? Yo a lo mejor escucho una voz más alta, pero no sé si eso es porque está enojada o porque está con una situación de estrés o de temor o lo que fuera. Yo le estoy poniendo mi subjetividad. Entonces, eso me permite, si aferrarme al encuadre, me permite que yo pueda hacer la tarea. Y fíjense que acá dice, grupo como objeto cuando se describe, se conoce, se comprende, se integra y sin descripción, contando lo que voy escuchando y viendo, no hay comprensión. Bien, volvemos al principio entonces. ¿Qué es el encuadre? El encuadre es un conjunto de condiciones necesarias para poder hacer una tarea. Conjunto de condiciones necesarias para poder hacer una tarea. No es el único espacio donde nosotros estamos dentro de un encuadre, ¿sí? Si yo voy, estoy trabajando en una oficina y tengo mi espacio de trabajo, mi escritorio, lo que fuera, mi horario, yo tengo un encuadre también. Dice conjunto de condiciones necesarias para poder hacer una tarea. Yo sé que llego, tengo mi espacio, tengo mi escritorio, mis elementos de trabajo, me siento, hago lo que tengo que hacer con la computadora, con lo que fuera, ¿sí? Hablando de un ejemplo. Si soy empleado de un comercio, lo mismo, sé que llego y tengo mi tarea. Dentro de ese encuadre a mí me corresponde, no sé, abrir la caja o levantar las persianas o lo que sea. Bien, entonces, dentro de ese círculo azul dice contenido, proceso, continente, encuadre, tiempo, espacio y funciones. Bien. ¿Cuál es el contenido? Hay un óvalo, ¿no? Contenido justo adentro. Ahí está el proceso, lo que va pasando. Hoy en una clase se habló de tal tema, después en el operativo hablamos de cómo nos atravesó ese teórico, pero desde nuestra singularidad. Y obviamente la clase siguiente vamos a estar dentro de este encuadre, pero va a ser otro teórico, va a ser otro grupo operativo. Este es el contenido, el proceso, lo que pasa dentro. Y el continente sería la línea ovalada azul, ¿no? Continente. Encuadre, donde hay un espacio, un tiempo y hay funciones. ¿Cuáles eran las funciones que hablamos? Grupo, integrantes del grupo, coordinador, ¿sí? Bien. Constantes, tiempo, espacio y funciones. Ya más o menos lo dijimos. En nuestra escuela, en cualquier escuela de psicología social. Objetivos, aprender psicología social. Tarea, que esas intervenciones dentro del grupo sean pertinentes. ¿Qué significa pertinentes? Que sean cuestiones que se hablen en el grupo que tengan que ver con la tarea, ¿sí? A veces empezamos, o ustedes entre sus compañeros, no sé, hablando de que cómo les fue en la semana, o no sé, las novedades que ustedes tienen como personales. Y a veces cuando empezamos el grupo, pasa eso. ¿Y qué pasa con la coordinadora? La coordinadora nos
pone en el encuadre que corresponde. Bueno, vamos a ver qué les pareció teórico, cuáles son las cuestiones que quieren que les atravesó, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Bien, entonces, la tarea tiene que ser pertinente. Funciones, coordinador y ahí sí hay observador. Normas, dice, según ANSIE, no es un grupo de diagnóstico el nuestro, no es un grupo terapéutico. Eso nos diferencia, hay que diferenciarlos y hay que saber explicar cuando alguien de fuera de la escuela o alguien que no conoce lo que es la psicología social nos pregunta, ¿sí? No somos terapeutas. El terapeuta es el psicólogo. Nosotros trabajamos con cada uno de los sujetos que forman ese grupo, pero en la constitución del grupo. Obviamente tenemos que ver muchos teóricos que tienen que ver con psicología. Por ejemplo, en primer año van a ver a Freud, si Dios quiere. Entonces, tenemos una fundamentación, una base, porque todo tiene que ver desde la psicología y de la sociología, ¿sí? Pero no somos terapeutas. Entonces, normas, así, el grupo de diagnóstico, ¿por qué? Porque cuando él empezó a hablar de grupos, mejor dicho, cuando él empezó a trabajar con grupos, que era un terapeuta, él empezó a darse cuenta de las cosas que pasaban, las tramas vinculares que había, lo que iba sucediendo entre los integrantes del grupo, porque en realidad él trabajó con otros profesionales como él, pero para poder vivenciar lo que pasaba en el grupo. Y entonces empezó a hacer su propia teoría. Por eso Didier Ansier es uno de los autores que vemos, ¿sí? Porque desde la experimentación, desde la dialéctica, ¿se acuerdan de la dialéctica? De lo particular a lo general, de lo general a lo particular. Entonces, él empezó a trabajar y darse cuenta de esta cuestión de que pasaban los grupos. Entonces, él como terapeuta y todos los terapeutas tienen, ven que no sé si lo llegan a ver bien, pero tiene comillas, dice libre asociación. Si alguno de ustedes hizo terapia, saben que no hay una dirección en la terapia, sobre todo en los primeros momentos, las primeras sesiones, donde el terapeuta tiene que saber cuál es ese entramado a nivel inconsciente que tiene su paciente. Entonces hay una libre asociación. ¿Qué quiere decir? Habla de lo que quieras. ¿Qué querés contarme? Luego él va armando el entramado y va viendo con todos sus conocimientos técnicos cuál es la cuestión, va haciendo sus hipótesis de lo que puede estar pasando con ese paciente para acompañarlo en el proceso. Pero nosotros, dice, asociación restringida. ¿Por qué? Porque la fundamentación del grupo operativo es hablar, intercambiar sobre el teórico que vieron en la clase anterior, ¿sí? Entonces, esa asociación que va a ser individual, que va a ser obviamente muy particular, que entendimos que no, que nos atravesó, que no, qué cuestiones estamos de acuerdo o no, todo eso es lo que se trabaja en el grupo operativo. Por eso decimos que es asociación, porque asociamos la teoría que vimos con nuestra verticalidad, restringida, porque está referida al teórico. Bien, en esa asociación restringida, el aquí y el ahora, la pertinencia, así que corresponda a lo que se habló, y otra regla dentro de ese encuadre que estamos hablando es la restitución. Con discreción y abstinencia, todo vuelve al grupo. Seguramente habrán, o bueno, sobre todo los que no tuvieron mucha presencia por esta cuestión que estamos pasando en clase, esta es una de las reglas de oro. ¿Qué cuestión? Si todo lo que pase fuera del grupo tiene que volver al grupo, es decir, lo que
pase entre integrantes del grupo, ¿no? O las charlas, o las molestias, o lo que fuera. Siempre se habla en el grupo, no por afuera, ¿eh? Es decir, todo lo que es del grupo vuelve al grupo, es decir, se habla en presencia de todos para que realmente ese interjuego de la palabra sirva para, no sé, si hubo un malestar, si hubo una problemática entre dos, tres, lo que fuera, se habla dentro del grupo, ¿sí? Esa es una de las cuestiones de lo que estamos hablando de este famoso encuadre. Bien, seguimos. Y otros conceptos que ya para cerrar lo que estamos hablando de hoy, otros conceptos sobre encuadre. Define la naturaleza de la tarea, constante y definitoria. Vamos a aclarar. Normas verbales y no verbales que regulan los encuentros y son invariantes. Conjunto de constantes metodológicas que permiten la comprensión de un proceso. Crea las condiciones de producción de grupo. Garante simbólico del proceso y la tarea. Ley. Un tercero entre el grupo y el equipo. Bueno, vamos a empezar por el final justamente, porque esta frase que dice, estamos hablando del concepto de encuadre, ¿no? Garante simbólico del proceso y la tarea. ¿Por qué simbólico? Porque no está presente, no está ninguna figura que haga que nosotros nos demos cuenta de que hay algo que nos está marcando el encuadre. Por eso es un símbolo, es algo que todos conocemos, todos sabemos que ahí dentro de esa aula y con todo lo que hablamos hasta ahora, se arma ese encuadre, ese lugar de cobijo donde todos podemos trabajar. Garante simbólico del proceso. ¿De qué proceso? El proceso dentro de las los distintos días de encuentro y la tarea, que es lo que sucede dentro del grupo. Ley. Un tercero entre grupo y equipo. ¿Por qué un tercero? Porque nosotros sabemos que tiene que estar para que se cumpla la tarea del grupo y el equipo. No importa el espacio físico. A veces cuando está lindo el día o cuando estamos en primavera o en verano, los grupos lo hacemos en el parque, distintos grupos en el parque de la escuela. Y a veces hay 3 grupos, pero el encuadre de ese grupo, de la tarea de ese grupo, no interfiere para nada a los otros, porque cada uno está conservando, cada grupo está conservando ese encuadre. Sabe que la tarea está ahí. Y no es gratis, ni porque sí, que siempre nos reunimos en círculo. Eso nos marca el encuadre también, ¿sí? Esa tarea que estamos haciendo viéndonos la cara y conteniendo con nuestra espalda lo que pase fuera. Lo que pase fuera, o los ruidos, o lo que sea, no nos perturba porque estamos en tarea, ¿sí? Bien. Bueno, define la naturaleza de la tarea, constantes definitorias, obviamente, porque se continúan, siempre son las mismas. Normas, verbales y no verbales, que regulan los encuentros y son invariantes. Normas verbales y no verbales. Verbales, por ejemplo, sabemos que es la hora de clase y nos vamos al aula. Y no verbales, porque la presencia de nuestros compañeros, la campanita que suena, sabemos que ya es el momento de entrar a clase. Conjunto de constantes metodológicas que permiten la comprensión de un proceso. Bueno, el encuadre es la figura imaginaria, ¿sí?, que son constantes que permiten la comprensión de un proceso. Bien, bueno, espero que lean el teórico,
que vean, como les digo otras veces, que vean todas las veces que necesiten este video, y que en el próximo encuentro lo vamos a compartir y luego vamos a trabajarlo. Bueno, alumnos, les dejo el cariño de siempre y nos vemos. Ya estoy. Ay, se aburrido. Acá. ¿Cuánto grabé? Acá es el rojo. Ya está. En realidad es el negro porque está en rojo. Está titilando, así que debe estar andando. A ver.